Tremenda bendición estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Con todo el calor, hermanos, pero debemos de dar gracias a Dios que todavía, amén, estamos congregándonos, todavía estamos aquí, gloria al Señor. Hay mucha gente que, pues tristemente, ¿verdad? Dejó de servir a Dios. Hay gente que ya se olvidó de Dios en estos tiempos y esta mañana, pues, vamos a gozarnos, vamos a abrir nuestro corazón. Si usted trae su Biblia, abra su Biblia en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas. Voy a predicar dos mensajes, hoy uno y el próximo domingo el otro. Este texto que vamos a tomar lo voy a dividir en dos sermones. Yo le titulé, le puse como tema a estos dos mensajes: fe y planeación. Fe y planeación esta mañana. Aleluya. Y vamos a leer, ¿verdad? San Lucas capítulo 14. Vamos a leer del 28 al 30. Versículos 28 al 30 es el texto de este primer sermón, de estos dos que te voy a predicar: fe y planeación. San Lucas 14 del 28 al 30, y dice así de esta manera de la palabra de Dios: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aleluya. Amén. El título de este primero es el ejemplo del que edifica una torre esta mañana. Aleluya. Así que esta mañana vamos a hablar esta palabra, ¿verdad? Estas 12 palabras que están involucradas en esta escritura, en esta enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo: fe y planeación. Y vamos a hablar primeramente del ejemplo del que edifica una torre. Y yo quiero hablar en primer lugar de aquellos que querían seguir a Jesús, porque en el contexto, ¿verdad?, de esta enseñanza que Jesús les da, o de esta parábola o enseñanza acerca del hombre que edifica una torre, en el contexto dice que grandes multitudes iban detrás de él. Vamos a leer ahí versículo 25 al 27. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo primero que vemos aquí son las grandes multitudes. Aleluya. Yo creo que sí era una gran multitud de personas que seguían a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque una cosa es seguidor y otra cosa es ser discípulo. Entonces dice que grandes multitudes seguían a Jesús en esta mañana. Yo creo que aquí estamos hablando, ¿verdad?, de más o menos de 15 a 20 mil personas que seguían a Jesús. Tal vez, ¿verdad?, eran los que habían sido alimentados con esos panes y esos pececillos, porque usted sabe, cuando Jesús alimentó, dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y se calcula una cantidad de entre 15,000 y 20,000 personas, junto con las esposas y los niños. Entonces, posiblemente era ese grupo de gente que seguía a Jesús, ¿verdad? Jesús les había dado de comer, les había dado comida, y aquí está esta multitud siguiendo a Jesús, ¿verdad? Yo creo que muchos de ellos habían sido sanados, otros habían sido liberados, otros habían sido limpiados, y pues aquí está esta multitud, hermanos. Y seguramente estas multitudes, o esta multitud de gente, habían sido impactados por los milagros de Jesús. Quizás muchos de ellos no recibieron un milagro, pero miraron milagros de sanidad, miraron milagros de liberación, endemoniados siendo liberados, leprosos siendo limpiados, enfermos siendo sanados, y ellos fueron testigos. Y es una multitud, dice, que seguía a Jesús. Pero lo interesante de esto es lo que Jesús les dijo:
¿Cuántos dicen amén? Las palabras que Jesús les dijo. Y esto habla de un sacrificio de amor. Y aquí está, amén, algo muy importante esta mañana. Un sacrificio de amor. Porque dice el versículo 26, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La Nueva Versión Internacional dice así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí esta versión menciona acerca de el que no sacrifica el amor, ¿verdad? La Reina Valera menciona el que no aborrece, pero la Nueva Versión dice el que no sacrifica el amor. Entonces esto tiene que ver con un sacrificio esta mañana. Y es un sacrificio muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Muchos piensan, o más bien quieren seguir a Jesús, pero sin sacrificios. O sea, no quieren sacrificios, no quieren sacrificar. Pueden venir o pueden ir a una iglesia alguna vez, pero no hay sacrificio. O sea, no hay más allá. Porque hablamos de sacrificio, hermanos, porque a veces sí es un sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, tan solo ahorita, yo sé que en cierta manera es un sacrificio porque se siente el calor, ¿verdad? Que ya nos está, amén, pegando tremendamente. Pero hay gente que no quiere sacrificar nada, ni su trabajo, ni su horario, ni su tiempo de descanso, ni su dinero, menos su familia. Entonces se habla de sacrificio, ¿verdad? El que no sacrifica el amor a su padre, a su madre, etcétera, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Ahora la pregunta es: ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar o arriesgar por Dios esta mañana? Acuérdense que Abraham sacrificó a su hijo Isaac, lo arriesgó por Dios, lo puso en el altar y lo arriesgó por Dios esta mañana. Y nos da una tremenda enseñanza lo que hizo Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. Y este tipo de sacrificio, hermanos, iglesia, tiene que ver con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tiene que ver con la fe, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Dice el versículo 27: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces estamos hablando de que estas personas, esta multitud iba detrás de Jesús, seguían a Jesús, pero todavía ellos no estaban sacrificando, todavía ellos no estaban, ¿verdad?, siendo discípulos de Él. Y entonces Jesús les dice: bueno, si alguno quiere ser mi discípulo, va a tener que tomar su cruz cada día y seguirme. Y entonces, hermanos, esto juega un papel muy importante en la vida cristiana. La fe, sabemos que juega ese papel muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, gloria al Señor, aleluya, yo quiero, amén, irme a un segundo punto, porque en segundo lugar yo quiero hablar acerca de que una cosa es la fe y otra cosa es la locura. Porque Jesús cambia, amén, por decir así, su percepción acerca de lo que Él les está hablando a esas personas. Y entonces les avienta el primer ejemplo, que es el hombre que edifica una torre. Piensen por unos momentos en este punto, aleluya, porque aquí Jesús en nuestro texto, ¿verdad?, el versículo 28 y 29, está hablando de calcular los gastos. Un hombre que edifica una torre está hablando, ¿verdad?, de ser realistas, de planear. Ahora piensen esto: una cosa es la fe, otra cosa es la locura. Si usted se sube a un avión y el piloto dice: ¿saben qué? Buenas tardes, les dice, ¿saben qué? Les anuncio que yo no tengo experiencia en volar un avión. Yo lo voy a poder elevar, pero yo no sé aterrizar un avión. ¿Se quedaría usted en el avión? Aleluya. ¿Qué haría usted, gloria al Señor? Diría usted: bueno,
por fe, lo va a aterrizar bien el avión este señor. Yo creo que nadie se quedaría en el avión. ¿Cuánto dicen amén? Todos se van a bajar, porque es una locura, ¿verdad? Si alguien está diciendo, ¿sabe qué? Yo no sé, yo no tengo experiencia para aterrizar un avión. Este hombre está diciendo algo que quizás haya algún loco ahí que va a decir, bueno, yo por fe Dios me va a guardar, me voy a caer en el avión. Pero eso es una locura, porque lo más seguro, lo que vamos a hacer ahí es bajarnos del avión esta mañana. Así es que esto es algo muy importante, iglesia, porque una cosa es la fe y otra cosa es hacer cosas locas esta mañana. ¿Cuántos están aquí? Por ejemplo, usted está arriba en la azotea de un edificio de 10 pisos y usted dice, me voy a lanzar al vacío. Al cabo que Dios dice que Él me va a guardar, Él va a mandar a sus ángeles y Él me va a guardar. Dios los mandará y ellos me van a sostener. Eso es una locura. ¿Cuántos dicen amén? Fue lo que el diablo le dijo a Jesús cuando le llevó al pináculo del templo, ahí en San Lucas 4, ¿verdad? Lo llevó y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí. Acuérdate que dice que Dios mandará a sus ángeles para que te guarden y no tropieces tu pie en piedra. Pero entonces Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús mismo nos da, hermanos, aleluya, la diferencia entre lo que es la fe y lo que es la locura esta mañana. Aleluya. Entonces la fe, escúchenme bien, la fe no tiene nada que ver con hacer locuras. La fe no es ciega. La fe es seguridad. La fe es planeación. La fe es preparación. La fe es disciplina. La fe es inteligencia. La fe es realista esta mañana. Por eso en nuestro texto, cuando Jesús le dice, bueno, si alguien de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero entonces le da el primer ejemplo, el hombre que edifica una torre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos un proyecto, ese proyecto se comienza a convertir en una realidad cuando realmente tenemos los recursos para ejecutarlo esta mañana. Porque sería una locura que alguien, ¿verdad?, vaya a hacer algo sin tener los recursos. Es una locura, ¿verdad?, que alguien entra a un restaurante, amén, de caché, sin traer dinero, diciendo, bueno, por fe me van a regalar la comida. Es una locura esta mañana. Estamos hablando, ¿verdad?, aleluya, lo que verdaderamente sucede cuando nuestra fe es puesta en el lugar correcto, gloria al Señor. Como iglesia podemos hacer muchas cosas para Dios si tenemos los recursos, pero si no hay recursos, seguimos esperando en Dios. Seguimos esperando en Dios. Yo sé, ¿verdad?, que decimos por fe, lo declaramos. Normalmente uno declara, uno lo dice, amén, estamos creyendo que Dios nos va a bendecir con un terreno, amén, para la iglesia, que Dios nos va a bendecir con material para construir la iglesia, para construir el templo, pero solamente lo estamos declarando, porque, aleluya, una cosa es la fe y otra cosa es hacer cosas que ya están fuera de lo común. Esta mañana, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, iglesia, esto es muy importante. Para mí, una cosa es la fe, otra cosa es, por decir así, la baquetonada. Yo recuerdo cuando yo era nuevo converso, estaba soltero, la mentalidad de uno, yo recuerdo que íbamos a las conferencias, ¿verdad?, de Mochis o de Nogales. En ese tiempo, cuando nos íbamos en el tren, funcionaba el tren del ferrocarril, desde Guadalajara hasta Nogales, recorría ese tren. Y la cosa es, hermanos, que estaba muy barato, ¿verdad? Había un tren que se le llamaba el burro.
Imagínense, ¿por qué se le llamaba el burro? Era lento. Y el otro era la bala. La bala pues era más caro, pero viajaba más rápido. El burro pues era barato. Pero yo recuerdo que en esos primeros años, yo personalmente, yo de cristiano, en esos primeros años, era uno muy concha, como decimos. Muy concha, o sea, uno decía, bueno, como sea la voy a hacer. Fulano me va a hacer el paro allá cuando ya así se me acaba el dinero media semana. Amén, el hermano es bien generoso, me va a pichar la comida, me va a pichar la cena. Íbamos con esa mentalidad siempre, pero eso estaba mal, eso está mal en un hijo de Dios esta mañana. Aleluya. Entonces recuerdo un hermano, ya les he contado esa historia, un hermano que él decía que iba a ir a la conferencia de los mochis, ¿verdad? Hace muchos años atrás, y él decía yo voy a ir y supuestamente él estaba ahorrando. Cuando se llegó el día de irnos, se rentó un autobús, pero este hermano no tenía nada, ni un 5 había ahorrado. Él simplemente decía, por fe voy a ir a la conferencia. Pero eso, la fe no funciona de esa manera esta mañana. Yo por eso quiero hablar en tercer lugar, planear para edificar. Porque nuestro texto dice, versículo 28 al 30, dice de esta manera: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nuestro Señor Jesucristo usó un ejemplo muy sencillo acerca de la edificación. Para llevar a cabo una construcción de una casa, de un edificio, tiene que haber una planeación. Las cosas no se hacen nada más así, ¿verdad? Tiene que haber, ¿verdad? Un proyecto, planos, dinero ahorrado, tener fijado lo que se va a construir, acuerdos familiares. Las cosas no se hacen así nada más. Jesús está diciendo, amén, un hombre que construye una torre, primeramente se va a sentar a calcular los gastos. O sea, va a planear esa construcción. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas no se pueden hacer al ahí se va. Cuando se trata de una construcción grande, con más razón esta mañana. O sea, se necesita calcular los gastos de dicha construcción. Aleluya. Estamos hablando, hermanos, de algo que tiene que ver con, no solo con fe, sino con planear, una planeación. Aleluya. Jesús habló acerca de los cimientos de una edificación. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, por favor. ¿Cuántos tienen calor? Ni pueden ni hablarnos del calor. Gloria a Dios. Mateo 7, 24, 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí nuestro Señor Jesucristo está dando el ejemplo, aleluya, de dos tipos de personas, ¿verdad? Aquellos que oyen y hacen, que son como un hombre que edifica su casa sobre la roca firme. Está edificando, planeó bien, se sentó, calculó los gastos, porque oye y hace. Pero está hablando también nuestro Señor del que oye y no hace. Es un hombre insensato que no se sentó a calcular los gastos. Simplemente se empezó a levantar la cimentación de esa casa, o más bien no le puso cimientos, y vino una tormenta, vinieron ríos, ímpetus, y se vino abajo esa casa. Si esto lo traemos a lo espiritual, hermanos, nuestra vida es una construcción, es una edificación esta mañana. Aleluya. Es una edificación. Nuestra vida es esa torre. Es algo que tenemos que planear.
La vida vale mucho como para desperdiciarla y echarla a perder. La vida es tan breve, es tan corta, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, imagínense, esa torre representa nuestra vida. Esa torre representa la vida de un hijo de Dios. Si ese creyente no es sabio, si ese creyente solamente, ¿verdad?, siempre está diciendo por fe y por fe, pero no planea, no hace algo, ¿verdad?, no trae esta fe a la realidad, no va a lograr nada. No va a lograr nada. Tristemente, ¿verdad?, hay gente, hermanos, yo he conocido gente, creyentes, que solamente se la llevan así, por pura fe, pero no planean nada. Nunca van a un evento, una conferencia, un discipulado, porque siempre por pura fe. Pero no ahorran, no trabajan duro, ¿verdad? No invierten en las cosas de Dios, no invierten para ellos mismos, no compran un libro, es más, ni siquiera una Biblia. Hay cristianos que ni siquiera una Biblia compran. Amén. Y más ahora que pues, están las Biblias electrónicas en los celulares, en las tablets. Pero sabe una cosa, hermano, estamos hablando, amén, de algo que tiene que ver con el Señor, con planear. Aleluya. Cristo habla acerca de los cimientos. Y en nuestro texto dice que ese hombre empezó a edificar una torre. El asunto está, amén, que esta construcción se quedó a medias. Sí, puso los cimientos. ¿Y luego qué? ¿Qué sigue de ahí? O sea, quizás empezó bien, ¿verdad? Porque usted sabe, los cimientos es algo muy importante esta mañana. El problema es que hay gente que se quedan a medias, construcciones a medias. ¿Cuántos dicen amén? Personas que dejan su vida a medias, medio matrimonio, medio hijos, medio empleo, medio aprendí, medio estudié, medio eduqué a mis hijos, medio obedecí, medio soy fiel a Dios, y pura a las medias. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está este hombre, dice el Señor, este hombre, amén, edifica una torre, aleluya, y tiene que sentarse a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla, porque si no, dicen, si no la termina, no va a faltar quien haga burla de él, y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no terminó. Así hay muchas personas, inclusive cristianos, creyentes, que se quedaron a medias, echaron los cimientos, empezaron muy bien su vida cristiana, empezaron muy bien, cuando se salvaron, oraban todas las mañanas, amén, estaban cada servicio en la iglesia, eran generosos, gloria al Señor, andaban en los evangelismos, pero todo eso de repente, miren, se empieza a venir abajo. Y eso lo hemos visto, lo vemos. Algo sucede, hermanos, algo sucede, que esa construcción se detiene en la vida de muchos cristianos y mucha gente también en el mundo. Sabemos que así pasa. Qué tremendo es mirar personas, ¿verdad?, que desde que empezaron hasta que se fueron a la tumba no dejaron de edificar su vida y la vida de su familia, gloria al Señor. Entonces hay gente que nada más echan los cimientos, que es lo más importante, pero se quedaron a medias, se quedan a medias. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 6, encontramos estas palabras. Nehemías 4:6 dice así: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice que empezaron a edificar el muro y la muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ahí se quedaron. Bueno, aunque terminaron el muro, pero tomo este versículo solamente para ilustrarles que hay gente que empezaron a edificar su muralla y hasta la mitad porque tuvieron ánimo, pero después el ánimo se vino abajo y ya no le siguieron. Aleluya, y se quedaron a medias. ¿Cuántos jóvenes se quedan a medias en sus carreras, en sus estudios? Jovencitas se quedan a medias, ¿verdad? Desde la secundaria,
quedaron embarazadas y ya, ahí se terminó. Ahí se apagaron sus sueños de estudiar una carrera. Algo va a pasar, ¿verdad? De tal manera que ahí se quedan detenidos. Y hay miles y miles, millones de jóvenes, jovencitas, que todos sus sueños se truncaron, ¿verdad? Por un embarazo, porque no tuvieron cuidado, porque no tuvieron sabiduría. Y tenían sueños, jóvenes que tenían sueños, pero las drogas los detuvieron, los vicios, ¿verdad? Ellos querían estudiar una carrera y se quedaron a medias. Algo va a pasar, pero usted y yo, Dios nos ha llamado a edificar bien. ¿Cuántos dicen amén? A calcular los gastos, a ser realistas, a planear bien. Cristo nos dice: planea bien, planea para el futuro, edifica bien, no vivas la vida al ahí se va. Quiero terminar con Proverbios capítulo 24, versículo 3. Proverbios 24, 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Aleluya. La sabiduría se necesita, iglesia. Con sabiduría se edificará la casa, con sabiduría se edificará la vida, nuestra vida. Nuestra vida es una edificación, es una construcción. Representa esa torre, representa, ¿verdad?, un edificio, gloria al Señor. Aleluya, representa, ¿verdad?, tantas cosas que están involucradas, como padres, como hermanos, como hijos, como cónyuges, etcétera. Aleluya. Pero ahí está, amén, esa vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer, gloria al Señor? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Será usted, amén, como ese hombre que edifica esa torre, pero no se sienta a calcular los gastos? La fe, hermanos, no es solamente decir: ay, como sea, ahí se va, ay, Sebastián las paga, dice. La fe es planear. La fe, verdad, es, gloria al Señor, informarse, meterse en las cosas de Dios, estudiar, prepararse, gloria al Señor. Eso es fe. Aleluya. Que Dios nos ayude, porque estamos hablando de fe y planeación. Y primero es acerca del ejemplo del hombre que edifica una torre, gloria al Señor. Ya para el otro domingo vamos a hablar del siguiente ejemplo, del hombre que va a la guerra, ¿verdad? De la persona que va a la guerra. Entonces, esta mañana, el ejemplo del que edifica una torre. Fe y planeación, hermanos, gloria al Señor. Una cosa es la fe, otra cosa es la locura. Y Dios nos llama, ¿verdad?, a calcular, ¿verdad?, a planear bien. Y ese es el propósito de este sermón en esta mañana. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro, cierre sus ojos en respeto a Dios, en reverencia a Dios. Quiero en esta mañana, iglesia, gloria a Dios, solamente, amén, decirle, gloria al Señor, que la vida, nuestra vida, ¿verdad?, es muy importante, es muy breve, muy corta. Hay personas que se les ha ido la vida y de repente ni cuenta se han dado. Cuando menos piensan, ya están a punto ya de partir a la eternidad. Y no sé, hermano, yo creo que las personas que cuando antes de morir, yo creo que piensan en todo lo que hicieron y lo que no hicieron, en las cosas, en las oportunidades que desaprovecharon. Yo creo que así sucede. Yo creo que se ha hablado de que cuando alguien está muriendo, en su mente pasa toda su vida, desde que nació hasta ese momento. Entonces, nosotros tenemos vida, tenemos, ¿verdad?, todavía andamos caminando, todavía podemos respirar bien. El tiempo que nos quede, hay que edificar bien, hermanos. Hay que edificar bien, iglesia, gloria al Señor. Porque de eso se trata, de edificar bien. Aleluya. Así que en esta mañana, gloria a Dios, fe y planeación van de la mano. La fe no puede ir sola si no se planea algo. La planeación no puede ir sola si no se tiene fe para emprender algo. Gloria a Dios. Entonces,
van de la mano, fe y planeación, gloria al Señor. Porque una cosa es la fe y otra cosa es hacer locuras, como le decía yo en uno de los puntos de este mensaje. Que Dios nos ayude, gloria al Señor. Vamos a orar, iglesia, gloria a Dios. Vamos a poner de pie esta mañana y vamos a orar, gloria a Dios. Dios ha hablado a su vida, a su corazón. Ahí donde usted está, gloria al Señor, pídale a Dios, ¿verdad? Vamos a orar, aleluya, que sea su palabra confirmada en nuestro corazón esta mañana. Tal vez usted servía a Dios un tiempo, pero bajó la guardia, dejó de servir a Dios como lo hacía. Aleluya, dejó de hacer aquellas cosas que usted quería hacer por desánimos, por muchas cosas, ¿verdad? X causa, usted dejó, quizás el enemigo, el diablo ahí trabajó también. Esta mañana vamos a orar, iglesia. Levante su voz para Dios y órele al Señor, pídele a Dios con sus propias palabras. Oremos juntos a nuestro Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, esta mañana, tarde, oh Dios, yo oro a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo confirmando tu palabra en los corazones, Dios, en el nombre de Jesús, en aquellos también que están mirando esta predicación en internet, Señor. Yo oro a ti, Dios, que tu gracia, Dios, ayúdanos, Señor poderoso, oh Dios, a planear, Dios, nuestra vida, Señor, a mezclar la fe con la planeación, Dios. Oh Dios, ayúdanos